Hola amigos, hoy vamos a hablar de la película In a Violent Nature, de naturaleza violenta. Una película canadiense, independiente, dirigida por Chris Nash. Esta es su ópera prima. Habrán visto el tráiler ustedes, quizás. La particularidad que tiene esta película es que es un slasher, ¿no? Una película de terror de slasher que es, bueno, el ya arquetípico asesino enmascarado con armas blancas que va matando generalmente jóvenes o adolescentes. Pero bueno, hay muchos ejemplares de esto. Está la saga de Viernes 13, la saga de Halloween, la saga de Scream. Es un género muy explotado, digamos, un subgénero muy explotado del cine de terror. Pero la particularidad de esta película es que se trata de un slasher contado desde el punto de vista del asesino. Lo cual a primera vista genera la pregunta, ¿pero qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque el slasher, ¿cuál es el encanto del slasher, digamos? Primero que nada el suspenso, ¿no? Es el asesino que en algún lugar está escondido o está aproximándose y siempre ese suspenso de, bueno, ¿cuándo va a aparecer? ¿Cuándo va a atacar? Y acá si estamos todo el tiempo con el asesino, entonces eso no pasa. Entonces esta es una de las películas esas que vienen a deconstruir, es una palabra excesiva me parece, pero sí vienen a tomar el género y refrescarlo un poco, digamos, tomando un punto de vista diferente. Esta película, bueno, se viene a suscribir dentro de lo llamado hoy, de lo hoy llamado terror elevado, ¿no? Elevated horror, que es un término que a mí no me gusta porque suena un poco snob, ¿no? Porque pareciera que entonces está el terror elevado, que es para los inteligentes, y después está el resto, que es para los demás. Y no me gusta ese término con esa división, algo elevado, entonces el otro tendría que ser terror descendido, no sé. Me acuerdo que cuando se empezó a hablar de esto, de esta, digamos, nueva ola de género de terror, en ese momento le decían, se lo mencionaba con un término que me gustaba mucho más, que era art house horror, ¿no? Art house refiriéndose, el art house sería como terror artístico, o terror referido, el art house se le decía también a los cines que pasaban películas que no eran las comerciales, digamos, ¿no? Entonces es como un terror que pone más énfasis en la parte artística, supuestamente. Lo que yo creo que es bueno de esta nueva ola de terror, que se podría decir que arrancó con ejemplares como The Babadook o The Witch, la película esta con Anya Taylor-Joy, ¿no? Que, digamos, se permite tomarse su tiempo para las cosas. El género del terror, en los 90, bueno, fue revitalizado por Scream, pero después en los 2000 se convirtió casi como en, por un lado el tema de la fotografía o el tema de la puesta, desde el punto de vista estético, era muy como una serie de colegio de adolescentes. Hay muchas películas en los 2000, era muy común eso. Y además de eso, empezaron cada vez a hacerlo, o sea, como que hacerlo cada vez más intenso, agregarle más muertes, agregarle más suspenso, pero de una forma casi de apilar una cosa arriba de la otra. Después, bueno, vino también lo conocido como torture porn, ¿no? El Hostel y, bueno, y todas las películas de ese contexto, que sin hablar moralmente de lo que nos parece el torture porn, era un género que entonces ahí ya era todo muy... Se buscaba la sobrecarga, ¿no? O sea, todo era muy feo, digamos, el feísmo de los escenarios estaba sobrecargado, la fotografía buscaba generar desagrado todo el tiempo. También unida a los extremos. ¿Qué pasó? ¿Qué se había perdido ya en el cine de terror? Y la generación del clima siniestro. La generación del estado de ánimo, ¿no? Porque no es solamente el susto y lo horripilante que sucede, sino una especie de aire, como dicen, un aire malsano, ¿no? Algo que se respira en el ambiente, que algo está mal. Con cierta sutileza, digamos, un poco de sugestión, que no esté todo tan escrachado en tu cara, digamos. Yo creo que lo bueno de este art house horror o elevated horror es que trajo de vuelta eso, autorizó a los cineastas
a poder tomarte tu tiempo para hacer las cosas. No tenés que hacer un susto cada 5 minutos, una muerte cada 10 minutos. No, vos podés construirlo con más tiempo. Y eso me parece muy positivo, porque el cine de terror tiene que ser primero que nada eso, primero que nada una construcción de climas, una construcción de estado de ánimo. Y eso es lo que me parece positivo de este subgénero. Uno de los mejores ejemplares de esta ola es It Follows, Te sigue, la película de David Robert Mitchell. Es una obra maestra esa película, se la recomiendo a cualquiera. Siempre con el llamador, ¿no? Siempre diciendo, bueno, vela, pero ten en cuenta esto. Ten en cuenta que es una película que tenés que tenerle un poquito de paciencia. Tenés que sentarte a disfrutarla, absorber lo que se llama el clima del terror y dejar que la película vaya. Porque el ritmo no es el ritmo, o sea, no es el ritmo que me viene trayendo el cine en general. Que también podemos hablar de eso, ¿no? O sea, esta permanente aceleración en un momento tiene que parar, tenemos que volver a la narración. Creo que la gente, creo que incluso el público masivo se está cansando ya del típico cine de pochoclos de ritmo acelerado, ¿no? Y de consumo fácil. Obviamente que siempre va a existir, no, eso no es algo que yo desprecie, hay cosas que la disfruto mucho también, pero creo que estamos en un momento en la historia del cine en el que es necesario empezar a recuperar la narración. La narración, la generación de climas, y un poco recuperar los elementos más nobles del cine, ¿no? Los elementos más artesanales y nobles del cine, ¿no? Que es una puesta de cámara, una puesta en escena, el uso del sonido, el uso de la fotografía, un buen guión, ¿no? Y construir a partir de eso. Pero bueno, no quiero irme por las ramas en ese costado. Pero bueno, In a Violent Nature entonces viene como esta propuesta, ¿no? Una propuesta que en principio parece muy radical, más o menos lo es, pero ya claro de entrada. No voy a hacer spoilers en este momento, cuando haga spoilers les aviso, no se preocupen. Lo que la película hace es, toma el punto de vista del asesino, pero también cuando necesita cambiar un poquito el punto de vista o forzarlo un poco, lo hace también. Quiero decir, muy temprano en la película hay una escena de una fogata con unos jóvenes que están hablando y que empiezan a contar cuál es la leyenda de un asesino. O sea, una escena muy arquetípica del género. Y en ese momento la cámara está con ellos y nos cuentan la historia esa sobre el lore de la película. Ahí nos empieza a dar un poco el lore de la película. El lore, perdón, yo estoy usando una palabra que es un poco la mitología de la película. Supuestamente, como el asesino está cerca, en algún lugar, en el bosque, podríamos decir, bueno, es el punto de vista de él. Pero cuando la película tiene que cambiar el punto de vista hacia otros personajes, lo hace. No es completamente radical de usar exclusivamente el punto de vista del asesino el 100% del tiempo. Una de las cosas que tiene justamente la película es eso, es, a ver, ¿qué pasa? Ya el suspenso de cuándo llega cada asesinato no lo tenemos, porque estamos con el asesino. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene un poco pegados a la pantalla? Ya temprano en la película nos damos cuenta de que cuando llega la violencia, llega con todo. Hay que decir claramente que una de las cosas del slasher, una cosa que disfruta o que disfrutamos, lo que nos gusta del género del terror, en el slasher específicamente es las muertes. Las muertes tienen que ser fuertes, o sea, tienen que generar un impacto, tienen que ser chocantes, no tienen que ser muy sencillitas de golpe, caída al piso y listo, pero aparte tienen que ser creativas. Entonces, tiene que haber como buenas ideas para matar a cada personaje, que sorprendan si es posible. Ustedes se acuerdan de la saga Destino Final, que justamente el juego divertido con el espectador es ese, es uy, ¿cómo va a ser la muerte? Y muchas veces hay una amague, ¿no? Entonces decimos, bueno, va a pasar esto y termina pasando otra cosa, inesperada. Y cuando están bien construidas son muy divertidas así. Bueno, esta película cuando llega a la muerte es impactante, es fuerte y es creativa. Entonces la película donde tiene que justamente poner la carne en el asador lo hace, llega y cumple. Entonces eso genera que si queremos decir los tiempos muertos, en los cuales el asesino está recorriendo, está caminando de un lugar a otro, lo que nos mantiene la atención es eso, es saber que cuando llegue la violencia va a llegar fuerte. Y además de eso, también está esto, pero bueno, ahí ya también depende de la actitud del espectador. Es que la película comienza con una escena en la cual hay
como una pequeña casilla derruida en la que hay un fierro clavado en el piso y que ese fierro tiene colgada una cadenita de esas que tienen, no sé si se le dice boticario, que es esa cosita que uno abre y tiene una foto adentro. Y unos jovenzuelos de estos que hay llegan al lugar y uno de ellos se lleva la cadenita. A los pocos segundos los jóvenes se van, la cámara se queda ahí, empieza a moverse la tierra y de ahí emerge el asesino, que va a empezar con su masacre. Entonces ya desde ese primer momento, si uno tiene, digamos, el interés, empieza a quedar preguntando, ¿qué es esa cadenita? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la película va repartiendo a lo largo de su metraje lo que es la mitología. Entonces te van tirando datos. Y eso lo hace interesante también. Estamos hablando de vuelta. La película utiliza elementos de slasher arquetípicos. Acá no va a haber cosas novedosas. Acá lo novedoso es la propuesta de la película, el punto de vista, cómo lo cuenta. ¿Qué cuenta? Es algo que ya se vio muchas veces. Entonces, ¿de qué otra parte viene el terror? Bueno, esta idea de que el asesino es una fuerza imparable que está caminando de día y de noche, porque pasa eso, en la película se lo ve caminando y de día atardece, se hace de noche y él está caminando, recorre. Esa idea de una fuerza imparable que en algún lugar está y que viene, genera ese clima terrorífico. De vuelta, esto no es It Follows, esto no es una maravilla en la generación de climas, no son los mejores ejemplares, pero la verdad es que funciona muy bien. Y realmente, bueno, es refrescante, digamos, es refrescante ver una película que tiene un enfoque distinto y que lo encara de esta forma. Ahora vamos a entrar un poco en el terreno de spoilers. Algunas cosas que la película, perdón que use la palabra, pero se usa mucho hoy en día, pero la película subvierte algunas cosas. Por ejemplo, generalmente en las películas slasher, el asesino enmascarado, que bueno, en el caso de esta película la máscara es una máscara de bombero, recuerda mucho a la máscara de minero de My Bloody Valentine, ¿no? Otro clásico del género. Generalmente hay un momento en el que la máscara cae, que se la saca o se le cae, o otro personaje se la saca en el medio de una pelea, y ver el rostro deformado y monstruoso del asesino es parte de un clímax terrorífico de la película. O sea, el momento de que la máscara sale es el momento de más terror y el momento de definición del tercer acto de la película. Bueno, acá no pasa eso. Acá es como digo que deconstruye. ¿Qué sucede acá? La historia es que este asesino, cuando era niño, le hicieron una broma, le dijeron que en una torre del medio del bosque, una torre de incendio, que es una torre de bomberos, había una bolsa de juguetes y que la fuera a buscar. Cuando el nene va, le hacen un chiste, lo asusta, el nene se cae y se mata, ¿no? O sea que era un niño. Ahora vamos a hablar de las similitudes que tiene esto con Viernes 13, que son varias. Entonces, ¿en qué momento se revela la cara del monstruo? En un momento él encuentra un autito o un camioncito en el pasto. Entonces lo levanta, se sienta en un árbol como un chico y se saca la máscara y empieza como a jugar un poquito con el juguete. Y en ese momento vemos la cara del asesino. En un momento de no terror, en un momento casi de ternura, que nos podría dar un poco de pena por lo que le pasó al chico, ahí vemos el rostro terrorífico. O sea, completamente anticlimático. Va en contra de lo que se hace siempre. Y otra cosa que subvierte la película también es el tema de la chica final. La chica final ya es algo muy conocido, ¿no? Es la última sobreviviente, es la que se enfrenta con el asesino y que generalmente es la que gana. Muchas veces la victoria es una victoria pasajera porque el asesino vuelve para otra película después. Pero esa es la chica final. Generalmente es, bueno, dependiendo de la película, pero es la más inteligente o es la menos distraída por el sexo, porque se habla mucho de eso siempre del género. Es la más puritana muchas veces, pero también es la que tiene, como dice Tarantino, es la que tiene la mirada investigativa, la que está más atenta sobre lo que está pasando. Quizás todos los demás están
muy ocupados con las fiestas y el alcohol y las drogas, y ella está más concentrada, tiene más los pies en la tierra, y es la que empieza a darse cuenta más de lo que está pasando. Pero bueno, depende de la película eso, ¿no? ¿Qué pasa con la chica final? Hay sobre el final de la película, casi hacemos spoilers. Esta chica y uno de los muchachos tienen un plan para tratar de volver a enterrar al personaje del asesino en esa torre abandonada donde él estaba enterrado originalmente, donde supuestamente se lo vuelve a poner ahí y no sale más. Entonces tienen un plan que nosotros nos enteramos medio de costado, porque como el punto de vista es el del asesino, no escuchamos con detalle el plan, pero aparentemente quieren poner una trampa. La chica tiene que poner una trampa en ese lugar y el muchacho lo va a llevar hacia allá para que caiga en la trampa y poder hacer eso. Bueno, inmediatamente cuando el muchacho quiere distraerlo, el asesino lo mata de una forma brutal y muy rápida, que resulta casi graciosa. Y entonces la chica en ese momento deja todo, huye y deja el collar, el famoso collar que le sacaron al principio de la película, que sacaron del lugar donde estaba enterrado, lo deja y se va. A partir de ese momento ya el asesino no aparece nunca más. Que esto molestó a mucha gente. La chica empieza a escapar en la noche, a través del bosque, en una escena que está cargada de paranoia. Y que incluso en una segunda visión retiene completamente la fuerza de la escena. Es tan intensa como en la primera visión. La chica corre en el bosque de noche con el permanente miedo de que el asesino esté atrás de ella. Y escucha unos ruidos que parecen ser los pasos de él, pero después nos damos cuenta de que son los ruidos del asesino matando al muchacho este, digamos, lo golpea muchas veces y esos ruidos se repiten y se repiten. Claro, la chica está traumatizada por lo que pasó y escucha esos ruidos, los escucha. Y es una escena de paranoia total muy buena. Esta chica llega a la ruta, al mejor estilo de La Masacre en Texas. Una mujer la levanta con el auto y primero le empieza a hacer preguntas. La chica está en estado de shock. En este momento se da la típica desesperación, ¿no? De que la chica dice, vámonos, escapémonos, por favor, vámonos. Y la mujer le quiere hacer preguntas. Entonces está ese momento en el que uno le grita a la pantalla, no, váyanse, arranquen. Arrancan y mientras está andando el auto se dilata mucho. Hay una escena muy larga en la cual la mujer le habla a la chica y le pregunta qué pasó y le cuenta algunas cosas y trata de tranquilizarla. Y todo el tiempo nosotros, ya sazonados por ver género de terror, estamos todo el tiempo buscando en el fondo de cada plano, de cada toma, a dónde está el asesino. A pesar de que el auto está andando y circulando, estamos esperando en cualquier momento aparezca el asesino y detenga el auto lo choque de frente, que aparezca en un costado, cualquier cosa que pase. Pero no pasa nada y la película termina. Entonces ¿qué pasó? Bueno, una teoría posible es, recuperó el collar, el asesino, y volvió dejó de existir o volvió a su lugar de descanso solo. O quizá, ¿qué pasó? Y quizá no, quizá por ahí está todavía. Por ahí va a seguir matando y matando igual, porque está enojado por la injusticia que sufrió, digamos, por su tragedia personal. Acá es donde voy a hablar, que me quedaba pendiente, sobre las inspiraciones de la película. Está muy claro que principalmente esto está basado en Viernes 13. El asesino se llama Johnny, el de Viernes 13 es Jason. Jason de Viernes 13 también era un niño cuando murió, igual que Johnny, y cuando volvió de la muerte para vengarse era un tipo grande, intimidatorio, igual Jason y Johnny son iguales, los dos usan máscara, los dos no hablan, y los dos tienen, diría yo, la saga Viernes 13 tiene muchas películas, pero es muy famoso que desde que el actor Kane Hodder empezó a interpretar el papel de Jason, la fisicalidad de Jason en ese momento se volvió muy característica, en el cual había sutilmente un permanente enojo. No era solo un asesino. Por ejemplo, Michael Myers, el de Halloween, es frío. Es completamente frío y impávido. En Jason, especialmente a partir de que Kane Hodder empezó a interpretarlo, tiene como un trasfondo de enojo. Está enojado, lo cual está bien por lo que sufrió. Lo que sufrió cuando él se ahogó porque no lo cuidaron
y lo que sufrió cuando vio morir a la madre, pero bueno, me estoy metiendo en la saga de Viernes 13, ¿no? Entonces está ese enojo, que es esa furia, que es en cierta forma la que lo empuja, ¿no? Y acá Johnny también tiene eso. Pero aparte hay una cosa que no se dice mucho, o que yo no escuché que lo digan por lo menos. Esta película está inspirada en la saga de Viernes 13, pero está inspirada especialmente en el juego de Viernes 13, que, si mal no recuerdo, creo que el juego estuvo disponible en el año 2016-17, por ahí. Fue un juego hecho por fanáticos de la saga y también en un crowdfunding, o sea, fue financiado por los fans. Un juego que se jugaba en forma online, en la cual uno podía tomar el rol de Jason, del asesino, o podía ser uno de los jóvenes del campamento. Y es un juego que durante un periodo fue una genialidad para jugar online, porque era muy divertido. A vos te tocaba usar el asesino, vos podías decir, bueno, yo quiero ser el asesino, pero te tocaba azarosamente. A veces tenías que jugar, aunque quisieras ser el asesino, te tocaba jugar como uno de los counselors, ¿no? Como uno de los chicos del campamento. Y era un juego muy divertido. Lamentablemente después, por problemas de derechos de autor, bloquearon al juego, lo bloquearon en el sentido de que no le permitieron hacer más cambios. Y no pudieron ya seguir agregándole cosas, no lo pudieron mantener vigente el juego. Entonces de a poquito se fue cayendo. Pero bueno, cuando uno ve el juego y ve la película, se da cuenta que la inspiración del juego está de forma muy clara. Yo no sé si no lo dicen los autores porque no quieren decir, no, bueno, nos basamos en el juego, pero los movimientos del asesino, cómo lo sigue la cámara, algunos momentos de suspenso, bueno, inclusive lo que pasa en un momento de esta película es que el asesino tiene algunas capacidades sobrenaturales, digamos. En la película están apenas sugeridas, en el juego están bien claras. Pero, por ejemplo, en un momento, el asesino en la película está más o menos a 200 metros de una casa, donde hay dos personas hablando, y él escucha la conversación como si estuviera al lado de él. Entonces, como que tiene un super oído, ¿no? La escuchamos nosotros y la escucha él, porque el punto de vista es el de él. Entonces, y eso son cosas del juego también. Esa capacidad sobrenatural de poder o transportarse muy rápido, que eso no está en la película, pero sí está en el juego, o de escuchar una conversación a mucha distancia. Porque bueno, este ser no es un ser ya no es más una persona, ¿no? Es una especie de super zombie asesino que viene del más allá, quizá del mismísimo infierno. Entonces, eso también es del juego, y en el juego hay trampas de osos, y en la película hay trampas de osos, y lo más importante es, en el juego, cada vez que el asesino mata a un personaje está la animación de la muerte, y había un gran hincapié en que cada muerte es especial, distinta, creativa, sobrecargada, exagerada, pero sí que haya muertes diferentes. Incluso en el juego podía acumular puntos y desbloquear muertes nuevas. Y en la película también es eso, bueno, a ver cada muerte cómo va a ser, y cada muerte es pensada, está pensada y está creada, digamos. Hay una muerte de la que se habla mucho, que se está llamando, si no me equivoco, la muerte de Yoga, que es la más memorable de la película, y yo creo que esa muerte va a quedar, por lo menos en la historia del género, como una de las grandes muertes de la historia del cine de terror. Entonces yo veo ese parecido. Yo creo que los creadores de esta película jugaron al juego, y que el juego está muy presente en la película. Si bien la película no se siente como un juego, hay demasiadas referencias visuales. El espíritu en general es muy el del juego, de la película. Pero bueno, por lo pronto, eso es todo lo que tengo para decir. ¿Recomiendo una de naturaleza violenta? Sí, la recomiendo. 4 estrellas sobre 5. Es un buen agregado al género del terror. Es una propuesta refrescante, distinta. No es una genialidad, no es rupturista, pero vale la pena verla. Especialmente si ustedes les gusta esta nueva ola de género, de elevated horror o de art house horror, en la cual hay que tener un poquito de paciencia, no esperar un permanente entretenimiento que nos agarre el cogote y nos tenga pegados a la pantalla con muertes cada 5 minutos y eso, sino que bueno, tener un poquito de paciencia y sumergirse y dejarse llevar. Así que lo recomiendo. Por favor, suscríbanse, pónganle like
y nos vemos en la próxima.